Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con el programa? Y durante esta misma ventana vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces, obviamente abrimos el programa que se llama TIA Portal. Yo lo tengo en inglés, lo voy a cambiar a español. Español de España. Así que partiríamos, esta sería una de las posibles ventanas en el inicio en que tenemos o abrir un nuevo proyecto, en que tenemos nombre, la ruta y la última modificación, o podemos nosotros partir acá en crear proyecto, que sería en este caso, sería ejemplo clase 21.04.20. Después acá abajo colocamos la ruta a donde nosotros queremos guardarlo. En este caso yo lo estoy guardando directamente en el OneDrive. C, User, Martín, OneDrive, escritorio, clase 2020, primer semestre, con todo el control programado. Después la versión y en este caso el nombre del autor y coloco crear. ¿Ya? Con eso se crea el proyecto y esperamos pacientemente. Voy a aprovechar de cerrar algunas múltiples ventanas que me quedaron abiertas ahí en las explicaciones previas. Ya. ¿Ahí estamos claros? ¿Alcanzan a ver bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cada una de ellas? Como les decía, nosotros presionamos acá, que era lo que es crear proyecto. Cuando presionamos, aparece esta nueva ventana. Entonces, aquí tenemos distintas opciones. Lo primero que deberíamos apretar siempre va a ser esta. Configurar un dispositivo. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Aquí es lo que es cargar el hardware al proyecto. Aquí es donde vamos a configurar todo lo que sean, o principalmente, aquí vamos a incorporar el PLC. ¿Ya? Si nosotros ya tuviéramos un PLC, podríamos pasar directamente al punto 2, que es escribir el programa. ¿Qué otra herramienta más tenemos acá? Configurar objetos tecnológicos como son, por ejemplo, los controles PID o los controles de movimiento, que son los motion control, u otros, dependiendo de la herramienta. Acá tenemos lo que es para escribir el programa. Y esta parte es para todo lo que son el interfaz hombre-máquina y lo que son básicamente la pantalla. Entonces nosotros, como les digo, vamos a partir en lo que es el PLC. Entonces vamos a presionar ahí. Después de acá presionamos en agregar nuevo dispositivo. Y ahí tenemos las alternativas. Cuando queremos agregar un nuevo dispositivo, podemos agregar un controlador, que sería el PLC propiamente tal. Y lo que aparecen aquí son las distintas familias, tipos de PLC. Después acá lo que son las pantallas. Y acá lo que son sistemas PC, donde nosotros podríamos hacer un HMI desde un PC, o podríamos configurar un TIA en un PC industrial. O también hay PLC que vienen embebidos en tarjetas y se puede usar
el resto de los recursos de un computador para hacer eso. ¿Ya? Ahí hay alguna alternativa. Nosotros, ¿a dónde vamos a ir generalmente? A la primera parte, a donde son los controladores. Entonces apretamos acá y aquí tenemos múltiples alternativas. Presionamos en alguno de ellos, ya sea para mostrar 1200 y después aparece CPU. CPU son los PLC propiamente tal. Y ahí aparece cada uno de los modelos. En este caso, si nos fijamos, por ejemplo, en el primer modelo, oh, se volvió loco el lápiz. A ver, ya, ahora sí se arregló el lápiz. Vamos a ver, por ejemplo, ese modelo de dice que es una CPU 1211C AC DC Relay. ¿Ya? ¿Cómo se lee esto? Se lee eso que es ahí, corresponde al modelo. Esto es la fuente de alimentación. O sea, en este caso, este PLC funciona con AC, típicamente 220 volts, 110 volts AC, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo acá cuando nos dice eso. Después, esta segunda sección nos dice que las entradas nos dice que las entradas funcionan con uy, no quiere, de nuevo, algo estoy apretando mal en las entradas son DC. Y por último, lo que es el relé correspondería a la salida. En este caso dice que las salidas son tipo relay, bueno, aquí lo mismo, tipo relé. Si se fijan en todos los modelos que hay ahí, la primera columna, que es la fuente de alimentación, prácticamente todos nos están diciendo que son, o tenemos dos alternativas, mejor dicho, tenemos la alternativa AC, 110, 220 volt corriente alterna, o tenemos la alternativa DC, que generalmente cuando es DC, esto es 24 volt. ¿Ya? Así que esto es cuando es AC. Cuando es DC, generalmente son 24 volt. Que en ese caso, si fuese la alternativa, el PLC diría que es un modelo DC. Las entradas, ahí sí que son todas tipo DC. No hay ninguna entrada que no sea DC. Entonces, para ver eso, vamos a esto es para la familia
Las entradas, como les digo, generalmente van a ser todas alimentadas con 24 volts de corriente continua. Y esta es la conexión externa del PLC, donde nosotros, por ejemplo, acá conectaríamos una fuente. Esta fuente de 24 puede ser externa o podría ser interna. Algunos PLC incorporan una fuente para hacer esto. Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Ya? Dentro de cada una de las entradas, en las que son DC y las que son en todos los PLC funciona exactamente igual, entradas que son con un optorelé, de tal forma que nuestro trabajo para poder ingresar una señal al PLC es realizar el cableado correctamente. Como es corriente continua, nos tenemos que fijar en qué cosa, en la polaridad. ¿Ya? Siemens usa para lo que es negativo, usa la M. Y para lo que es positivo, usa la L. ¿Ya? Esas son las designaciones del, del fabricante. En este caso, como les dije, la conexión es que aquí nosotros debemos entrar con positivo y la M negativo. Ahora, esta M generalmente es común. ¿Qué significa? Que en este circuito, por ejemplo, podríamos tener algo así. Aquí podríamos tener otra M que fuera común a la otra entrada. En algunos PLC, lo que son los bloques de entrada vienen divididos, que se van seccionando, o pueden ser un bloque de entrada único para todas las entradas del PLC. Ahora, requerimientos de corriente. Como nosotros lo que tenemos que hacer acá es energizar, en este caso, este optorelé, optotransistor en realidad. Los requerimientos de corriente típicos son 4 a 6 miliamperios. Esa es la corriente que va a tomar cada una de las entradas de un PLC. Vamos a hacer de ahí un cálculo de qué fuente necesitaríamos, pero si yo tengo no sé, que cablear un sistema que tiene 100 entradas, voy a tener que considerar que cada entrada va a consumir una corriente de 4 a 6 miliamperes. Podemos estandarizarlo en 10 para tener algún respaldo. Por lo tanto, requeriríamos una cantidad X de miliamperes para poder accionarlo. Y el conexionado eléctrico externo va a depender justamente de lo que nosotros ahí hayamos conectado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí va a ir alguno de los elementos externos. Entonces, las conexiones externas de los PLC son de este formato, ¿ya? Esto es lo que está dentro del PLC. Nosotros nos tenemos que encargar de entrar con el M al negativo, ¿ya? Y cada una de las otras entradas van con positivo. Consultas. No, por Ya. Esto es para lo que son las entradas. Respecto de lo que son Profe, una consulta, ¿esas entradas son, por ejemplo, de un limitador, de un switch limitador, ¿no es cierto? Lo que colocó ahí arriba, Claro, por ejemplo, ejemplificando. claro, la primera, sí, la primera sería un pulsador, un interruptor Ah, momentáneo, claro, ya. un pulsador Pero normalmente abierto. son entradas de estado. Claro, en este caso van a ser 1 o 0, son las señales externas al PLC. Básicamente ahí lo que tenemos nosotros es un circuito
Lo que nosotros tenemos Ya. es una cosa así. Tenemos la fuente externa. Aquí vamos a tener, entre comillas, el PLC. Acá nosotros ponemos nuestro accionamiento, del tipo que sea. Nosotros ingresamos el PLC y dentro del PLC tenemos nuestro elemento de... Estoy dibujando algo porque no ¿Está se ve. escribiendo, profe? Ah, sí. No se ve nada. No se ve nada. ¿Ahí? ¿Me ven ahí o no? Sí. Ya. Sí, sí. Entonces, digamos, esta es una R interna. Claro. Me faltó una N, la vamos a hacer al lado. Y cada una de las, esto estaría dentro del PLC. Si yo tuviera el PLC completo, la otra entrada va a tener exactamente lo mismo. Y profe, en caso de la entrada analógica son otros Claro, módulos, ¿no es cierto? son otras entradas. Que queríamos... Ah, Sí. ya, perfecto. Ah, Este eso es es el lo modelo principal. para la D. En este caso son la T-IN, la Digital Input. Las A y serían las Analog Input. Y las A y trabajan con un ADC, un convertidor análogo a digital, que dependiendo de la cantidad de bits que tenga el convertidor, es cómo procesa la información. Lo vamos a ver yo creo que la próxima clase, ya lo que son los convertidores análogo digital aplicados al PLC, para entender cómo discretiza las funciones que se usan, etcétera. ¿Ya? Pero referente a lo que son los modelos PLC, cuando nosotros encontramos en los PLC 1200, estamos hablando aquí, en los 1200, esa caracterización. Ahora, nosotros no vamos a trabajar con un 1200, vamos a trabajar con un 1500, pero en el 1500 nosotros lo que hacemos es incorporar módulos de entrada, porque este es un PLC compacto. Cuando nosotros incorporemos un módulo de entrada va a ser lo mismo. Nosotros podemos incorporar un módulo de entrada de tipo análogo, un módulo de entrada del tipo discreto, y cuando conectemos el módulo va a ser algo así. Nosotros lo ponemos en el slot y al alambrarlo tenemos que seguir esta misma regla. El negativo va a la M y el positivo es todo externo, y lo que hacemos básicamente es alimentar el borne del PLC correspondiente y con eso vamos a ir a una dirección. Lo otro que nos queda son lo que son las salidas del PLC. Las salidas. Y dentro de lo que son las salidas tenemos, bueno, en realidad hay más, pero por el momento tenemos lo que son relé y lo que son transistores. Dentro de acá tenemos la ST, HF y otra. La salida relé, podríamos decir que vamos a dibujar el PLC ahora para este otro lado. Lo que yo tengo dentro del PLC son los contactos, ¿ya? Entonces ahora yo voy a tener acá un terminal que es hacer el terminal común. Y este sería todo interno. Y cuando yo quiero conectar algo, por ejemplo, o la bobina de un elemento, vamos a hacer cuenta que aquí yo quiero conectar una bobina. Podríamos tener bobina del contactor a 220 volt AC, podríamos tener a 24 volt DC u otro tipo de tensiones, ¿ya? Podrían ser, no sé, 110 volt AC, 24 volt AC. Quiero hacer una distinción entre lo que son, por un lado, las salidas AC y lo que son las salidas DC. Ya, vamos a hacer cuenta en este caso que es una salida del tipo AC, entonces
Vamos a nuestra fuente. Y desde acá nosotros, por ejemplo, podríamos ir al... Y aquí tendríamos nosotros los 220 valores alternos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí cuando el PLC dentro del programa encienda, por ejemplo, esta salida, que vamos a dar cuenta que esta es la salida A, B y C? Por lo tanto, cuando el programa encienda la salida C, este interruptor, ¿qué va a pasar con él? Ese interruptor que está dentro del PLC se va a cerrar y va a permitir el paso de la corriente a través de la bobina, y esta bobina va a poder operar. Como les decía, las tensiones típicas de las salidas tipo relé son esas. Van a ser tensiones desde 0 hasta 240 bola C, y desde 0 hasta 24 o 32 volt DC. Las corrientes que pueden manejar esta va a depender de cada modelo, lo que es la corriente. ¿Qué corriente típica? 2 amperes, sumando todo a este bloque. ¿Ya? Como hay puntos comunes, y en este caso la corriente tiene que ver con la densidad de los conductores, los PLC no van a manejar corrientes más grandes que eso. Si me pregunta a mí lo conveniente de hacer eso, yo creo que no es conveniente. Yo lo que usaría para este mismo caso es que yo no conectaría la bobina del contactor directamente. De hecho, aquí la bobina del contactor, ya cuando usted prenda esa bobina del contactor, lo que usted está energizando es una carga del tipo inductiva resistiva. Entonces lo que va a pasar aquí, que va a haber un pic de corriente. Y ese pic de corriente podría ser perjudicial para, en este caso, el PLC. Entonces ahí, al medio complicado, usted podría usar una red Snaver en paralelo con esto para evitar eso. ¿Ya? Generalmente en los manuales de los fabricantes te dice los valores típicos, no sé, 100 picofaradios, 1 kilo ohm, dependiendo de la frecuencia que queramos eliminar, para evitar justamente estos transitorios. Yo aún así no lo recomiendo, conectar directamente una bobina de un contactor, que dependiendo podrían llegar a ser, una bobina de un contactor consume 80, 90 miliamperes en estado estacionario, permanentemente encendido, pero en el inicio puede ser varias veces ese valor, puede llegar a varios amperes inclusive, entonces puede dañar la salida del relé. ¿Qué recomendaría ahí? Que use en vez de directamente poner la bobina, conecta aquí un relé, y que usted lo que encienda sea un relé más pequeño, y que el relé sea a su vez el que encienda al contactor, que no sea directo el encendido de la carga, sino que sea a través de, entre comillas, como una interfaz de potencia, que sería un relécito, un relé industrial. Aparte que en caso de que falle, se queme algo, va a ser más fácil de reparar el relé que si hay una sobrecorriente algo y se llega a quemar alguna de estas pistas, por ejemplo, de esas pistas, ya, si se quema esa pista va a destruir varias salidas. Entonces, dependiendo de la configuración, no es muy bueno hacer esto, de lo que son salidas relé. Ya. Lo que son salidas del tipo transistor, que ya no me alcanzó el espacio en la otra. Generalmente los PLC tienen, como esta, una salida de tipo transistor, dependiendo si es NPN o PNP, va a tener aquí usted que alimentar eso. Entonces los PLC generalmente le van a solicitar que usted alimente esto desde una fuente esto es para alimentar solo bloque de
salida. Entonces, esta alimentación es totalmente independiente de la del resto del PLC. Esta alimentación va a depender de la configuración de hardware, de un bloque, de una tarjeta o de todo el PLC, ¿ya? Y con esa alimentación, dependiendo de la polaridad del equipo, generalmente son con salida positiva, ¿ya? Cuando nosotros encendamos el PLC, aquí vamos a tener tensión positiva. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos colocar acá, y como aquí sale con positivo, nosotros acá debemos llegar con negativo, y cuando esto se energice, aquí van a aparecer, y eso sería lo mismo por cada una de las... no, eso sería lo mismo por cada una de las salidas. Si tuviéramos otra salida, vamos alimentando cada una de las salidas en forma no me quiere quedar el lápiz más finito. No sé por qué. Las salidas de transistor también, como les dije, también tienen formato. Existe la salida de transistor del tipo ST, que digamos es estándar. O tenemos también la salida que es HF, que significa High Frequency, la salida de lo que es la salida de alta frecuencia. ¿Ya? Vamos a guardar eso. Consultas para hacer un pequeño break. Tengo algunos problemas con la tableta que estoy usando para digitalizar aquí el... Como le digo, el formato es muy parecido a lo que sería una tarjeta del tipo SD. En este caso no es un formato SD, el formato que tiene esta tarjeta es un formato Synamic, ¿ya? Es una tarjeta Symatic Memory Card. Y esta tarjeta es propietaria del estándar de Siemens. No se puede usar una tarjeta de cualquier fabricante, tiene que ser una de estas. Y esta tarjeta es donde nosotros vamos a cargar el programa del PLC. ¿Ya? Esa tarjeta la colocamos acá, la insertamos en el slot y con eso tenemos para funcionamiento del PLC. Al lado del PLC tenemos los botones de operación, este que está aquí. Tiene tres funciones, como le he dicho, en este caso es Run, Stop y Memoria Reset. Y lo que tenemos acá abajo ahí está el slot de la tarjeta y el botón de encendido. Y lo que tenemos acá abajo son dos puertos de comunicación, ambos con sus conectores RJ45. Esta es la caracterización. El primer puerto se llama puerto X1P1 y el puerto de al lado se llama puerto X2P2. El puerto X1 dispone de
dos conectores, el puerto X2 de un conector y el otro que disponemos ahí abajo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué es lo que estamos mostrando ahí? ¿Qué sería eso de ahí? ¿Qué es lo que ven ahí? Como un RS La pantalla, ¿no? Para conectarlo a la pantalla, ¿no? según yo. Claro, ese es un DB9. Así se llama ese conector. El que nosotros usamos, por ejemplo, en los monitores es un DB15, este es un DB9. ¿Ya? Y este DB9 es para comunicación industrial. En este caso, este DB9 es el conector Profibus. Aquí vamos a ver por qué el modelo dijimos que era un S7 15163PN DP. Esa 3PN, lo que lo está diciendo ahí, son las características de comunicación que tiene esta CPU. El modelo 3PN significa que tiene 3 conexiones Profinet. ¿Qué es lo que es Profinet? Es una red de comunicación industrial basada en Internet. Y tiene un puerto Profibus DP, que es periferia descentralizada. Eso es lo que nos dice, porque la CPU, de por sí, si se fijan, que es lo que está acá, no tiene nada más que puertos de comunicación, ¿ya? Y eso. Lo otro que la CPU tiene acá es, por la parte inferior, esos terminales que se ven ahí, ese es su bus de comunicación. En ese bus de comunicación es donde va a conectarse con los otros módulos. ¿Cómo se hace eso? Mediante esta pieza, que es como un conector. Esa pieza que está ahí, ahí se inserta, digamos que va haciendo como un bypass, es como una unión. En un lado va la CPU y en el otro voy colocando los módulos de estación. Entonces yo esta pieza que está aquí, la voy a conectar de esta forma. Ahí está la CPU. La voy a colocar ahí en la CPU. Y lo presiono. Entonces ahora queda así. Queda la CPU con su pantalla. Debajo, cuando lo muevo, están los puertos. Y aquí al lado está la conexión a donde se pone el otro módulo. Por ejemplo, el otro módulo podría ser un módulo de esto. Este módulo en este caso este módulo de aquí. Estos son los otros módulos que voy conectando. ¿Ya? Entradas digitales, salidas digitales, etcétera. Con los módulos yo voy armando la CPU. Ahora, estos módulos, ¿cómo los instalamos dentro del programa? Que lo que les quiero mostrar acá es que estas son las piezas de la CPU. Las voy a poner todas más o menos aquí. Ahí está la CPU. Y aquí tengo varios slots de ampliación. Yo levanto el slot y ahí tengo los bornes. Y arriba de los bornes, en la tapita, tengo la indicación de qué es lo que es cada uno de los bornes. Entonces, en el proyecto que vamos a armar ahora, vamos a incorporar todas estas piezas. ¿Ya? Si se fijan, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 unidades de expansión, análogo digital y la CPU. Ya, vamos a volver al proyecto. Entonces, lo primero es la unidad de expansión, o sea, la CPU. La CPU que nosotros tenemos es esa que está ahí, la CPU 1500, 1516. Profe. De nuevo, ya, perfecto. ¿Ahí sí? Sí, profe, ahí sí. Ya. Entonces, la CPU que yo les dije que teníamos es esta, la CPU 15163PN DP.
y dentro de esa CPU aparecen ahí dos códigos. Para diferenciar cuál es cuál, ahí es que físicamente yo tengo que ir a leer la CPU, y en este caso la que nosotros disponemos es la segunda. ¿Ya? Es la 3ES7 516 3AN01 0AB0. Y lo otro que nos indica es la versión del firmware, del sistema operativo de la CPU. En este caso nosotros tenemos el firmware 2.1. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame. el 3PN era 3 Profibus y el DP creo que era. No noto por aquí. PN significa que es Profinet, que sería el estándar, digamos, de Internet, pero del tipo industrial. ¿Qué quiere decir industrial? Que aquí el manejo de los paquetes de datos y todo es prioritario. Los paquetes de datos van marcados cuando va un dato que corresponde y tiene información de control versus un dato que tiene, por ejemplo, información de diagnóstico, y hay una colisión. Los equipos que manejan este protocolo de Profinet va a discriminar cuál paquete es, por ejemplo, va con temperatura, con un dato de control, y cuál paquete es un paquete, entre comillas, auxiliar. Y ante una colisión le da prioridad a lo que son paquetes de control. Y los paquetes auxiliares van a comunicarse en la medida que haya disponibilidad en los buses de comunicación. Entonces, está optimizado para que transmita datos sobre todo lo que es la infraestructura Internet, pero con mayor velocidad y, digamos, mayor prioridad para lo que son los datos de control. Como les dije, este PLC tiene 3, si se fijan ahí, dice que tiene 3, y esos 3 son los que vimos ahí. Ese primer puerto corresponde a un puerto que se llama el puerto X1 P1, ¿ya? Y aunque tiene dos terminales, los dos terminales tienen la misma dirección. Y el puerto que está acá es un puerto que se llama X2 P1. Este de acá sería X1 P2. ¿Ya? Ahí están los tres puertos Profinet. El primer, digamos, el primer slot que tiene ahí tiene 1, 2, y el de al lado es el tercero. ¿Qué ventajas tenemos con esta configuración en particular? Que podemos conectarnos a dos redes totalmente independientes. ¿Ya? El puerto X1 se conecta a una red. Estos dos es el mismo equipo, sería como tener un switch de dos bocas, en que aquí ambos terminales van a tener la misma dirección. Como estamos con Profinet Internet Industrial, aquí nosotros vamos a trabajar con lo que es el protocolo IP. ¿Alguien sabe lo que significa IP? Internet Protocol. Justamente, el protocolo de Internet, donde manejamos dos versiones, versión 4 y versión 6, que lo vemos un poco más adelante. En este caso, este equipo maneja versión 4 y ambas son redes totalmente independientes. Acá abajo aparece toda una descripción que cuando ustedes instalen el programa la pueden ver, de todas las características en particular del PLC. Y el otro puerto de comunicación que aparece es este de aquí. Ese puerto de ahí es el puerto Profibus. Este también es un bus de comunicación, es un bus industrial. Que usa industrialmente, ustedes lo van a encontrar mucho en lo que son para usar con variadores de frecuencia, con flujómetro, etcétera. Un puerto de comunicación que maneja hasta 256 dispositivos, es un puerto que trabaja en forma sincrónica o asincrónica, vale decir, con un tiempo determinado, que, bueno, lo vamos a ver
varias clases más, pero como les digo, eso es lo que incorpora de buena primera la CPU, ¿ya? Una pantalla para visualización de parámetros internos, no para programación, pero en la pantalla que está ahí podríamos ver la IP, si hay errores nos va a tirar, nos va a mostrar en la pantalla el mensaje y nosotros podemos ver ahí, hacer un diagnóstico, nos va a permitir acceder a los puertos, a conocer las direcciones. ¿Mm? Básicamente es para lo que es monitoreo de parámetros internos del PLC. Ya, vamos a guardar esta ventana. Y seleccionamos la CPU y colocamos acá abajito, va a aparecer agregar. ¿Ya? Y esperamos. Dentro de la lista de modelos de PLC que estaban anteriormente, se van a encontrar que aparecen otros modelos, como por ejemplo con la letra F. Dice 1516F o dice 1516P. En este caso, este fabricante, Siemens, a cada una de esas letras le da una función. La F significa que son PLCs de seguridad, que tienen algunas opciones que están pensadas en que requieren señales de proceso, señales físicas. Por ejemplo, requieren una señal de bloqueo, de que se levanta un bloqueo. Tienen terminales y funciones, se cae de voltaje, se bloquea. Entonces son como de seguridad, pero seguridad para los usuarios de un proceso, de tal forma que tienen opciones pensadas para bloqueo físico ante una falla. Los PLC que tienen la letra T son PLC que vienen con funciones tecnológicas, son PLC, podríamos decir, de más alta velocidad, de más alta gama, que tienen algunas funciones adicionales como control de eje, como, motion control, y otras que permiten aplicaciones para lo que llaman en este caso aplicaciones de tecnología. Voy a borrar todo lo que escribimos. Ya. Entonces, acá estamos ya dentro de lo que es la ventana del programa, del TIA Portal. Y hasta el momento, lo único que nosotros hemos instalado es la CPU. A ustedes les podría aparecer esto de múltiples formatos. Podría aparecer inclusive así. Acá trabajamos con lo que son un formato de como múltiples ventanas en una misma ventana, como unas pestañas dinámicas. Esas pestañas dinámicas están ahí, tienen una. Ya, acá tienen otra. Ya, tienen otra. Ya. Esas pestañas dinámicas, si yo presiono cada una de ellas, se despliega. Por ejemplo, si presiono ahí, se despliega lo que son las propiedades. Si yo vuelvo a presionar, se hunde. Si presiono a la esquina superior izquierda, se despliega lo que es el árbol del proyecto. Si despliego acá, se aprieta ahí, se despliega lo que son las herramientas. Y después presiono a donde mismo, pero la flecha inversa, para lo que es en este caso, lo que es volver a esconder o no esa herramienta de trabajo. ¿Cuál voy a usar? Bueno, va a depender de lo que queramos. En principio, podríamos dejarlo como viene por defecto. Entonces, el paso cero de cualquier proyecto va a ser cargar el hardware. En este caso vamos a usar lo que es la CPU en todo el curso, así que la podemos ir utilizando en los próximos proyectos. Esa es la unidad de la CPU con los módulos de comunicación. Ya. ¿Qué podemos colocar en cada uno de esos slots? Tenemos que ir colocando los módulos de ampliación. ¿Ya? ¿Cómo colocamos los módulos de ampliación o el hardware asociado? Por ejemplo, vamos a partir ahí en la 100 y vamos a abrir lo que es el catálogo de hardware.
Y aquí hacia abajo tenemos los distintos elementos. Por ejemplo, PM y PS son los distintos modelos de fuentes que están disponibles desde el fabricante. ¿Cómo, profe? No escuché eso. ¿Cómo fue? Lo que son acá PM y PS son las fuentes que tenemos disponibles desde el fabricante. En este caso, la fuente que nosotros vamos a usar es la fuente que está acá. Hay fuentes que son, entre comillas, inteligentes y no inteligentes, que se comunican con la CPU y le van a entregar información de su estado, como voltaje, corriente y algunas funciones de diagnóstico internas. Y hay fuentes que no, que simplemente las cargamos en el proyecto, pero no hay ningún tipo de comunicación con la CPU, simplemente se pueden cargar porque se necesitan para que el proyecto se corra, porque hay que indicar que tenemos una fuente cargada. Entonces, nosotros tomamos la fuente y la vamos a llevar al slot. Si se fijan, la fuente aquí la podemos dejar en cualquiera de esos dos slots, pero no la podemos instalar acá. No nos permite depositar la fuente en alguna de las slots o ranuras que están hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esos slots o ranuras están asociados a lo que son periféricos de proceso, entrada, salida, puertos de comunicación. Por lo tanto, la fuente solamente queda ahí. Después viene la CPU y a continuación vamos a ir incorporando lo que son los módulos de trabajo. El siguiente módulo de trabajo que vamos a utilizar es este. Es un módulo de trabajo. Ahí está el código, es un DI32 BDC HF. DI32 BDC HF. Y por el costado tenemos todas las indicaciones. DI32 24 BDC HF. Dice que tiene 24 entradas de 24 input de 24 volt DC. O sea, no, que las entradas son de 24 volt DC y que tiene 32 entradas. Y las entradas están agrupadas en dos subgrupos de 18 unidades. Ahí están los bornes. ¿Ya? Los bornes son autoextraíbles. Yo puedo retirar el borne para lo que es atornillar. ¿Ya? Debajo quedan lo que son los terminales y después lo puedo ahí está por defecto. Aquí está la bornera. Yo podría atornillar todo en forma externa y después de colocarlo acá lo voy a ensamblar. Presiono y ahí quedó montado. Y con esta pestañita de color verde yo puedo tomar esto y volver a medio apretado, pero puedo colocar y retirar la bornera. ¿Ya? Ahí estaría. El alambrado lo puedo sacar con el código. Y también lo puedo ver que está serigrafiado, está inscrito aquí en la placa. Ahí se lo voy a sacar una foto y lo voy a colocar ahí. Aquí lo pueden ver. Entonces, esta entrada, les dije, la buscamos acá. Entonces, esta es una DI. El modelo en particular que nosotros queremos cargar
Profe, de nuevo no se ve la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya. Entonces, el modelo que nosotros vamos a cargar es un modelo, es un DI 32 por 24 volt DC HF. Ese lo buscamos acá, ahí están ordenados, como les dije, están los PM, inclusive tenemos acceso a la CPU acá, ¿eh? Si quisiéramos cargar una CPU, eliminar esa y colocar otra, lo podríamos hacer, ¿ya? Pero en este caso estamos los módulos DI. Dentro de la familia de módulos DI, Profe, dígame, ¿cuál es la diferencia entre el HF y el DA? un momentito, déjeme que se me fue esto no sé a dónde. Ahí. El basic y el high frequency, ¿ya? ¿Les queda ampliar la imagen a ustedes? ¿Con la lupa? ¿De qué estaba mostrando, profe? ¿La pantalla del programa? Sí, No, sí, profe, está bien. sí, toda la pantalla. Ya, porque ahí estaba probando con la lupa para ampliar el escritorio. ¿Mm? Ya. Entonces, como le dije, en este caso es el modelo de i3224DC-HF. Entonces, acá, si se fijan, tenemos DI 16 por 24 volt. Hay distintos modelos de entrada análoga, DI Digital Input. Cada uno de ellos, si yo coloco, digito ese código, por ejemplo, en el buscador en Google, voy a poder acceder al manual y ahí ver lo que es el alambrado, lo que son las solicitaciones de corriente, el conexionado, etcétera, etcétera, la compatibilidad con los PLC. En este caso, como les dije, el que nosotros vamos a usar es ese. El 6ES7 521 1BL000AM0. Y de nuevo, este menú muy fácil me indica en ese color azul a dónde yo lo puedo instalar. Yo lo voy a tomar desde acá y lo voy a instalar en la primera ranura. Cuando vamos haciendo eso, voy a minimizar aquí, cuando vamos haciendo eso, se va, ahí lo que hice fue, fíjese, estoy en esta zona central, tomé desde ahí y lo amplié, se va armando como el hardware del proyecto. Entonces, en la vista general de dispositivos, que nos aparece aquí, lo que hemos ido cargando, que tenemos la CPU, o sea, la fuente de poder, primero que todo, es una fuente de poder de 190 watts que permite la alimentación con desde 120 o 230 volts de corriente alterna, su número de referencia, el código, el PLC, que sería en este caso la CPU, y ahí está el modelo, la CPU 315 3PNDP, aparecen ahí los interfaces de comunicación, el primer interfaz Profinet 1, X1, el segundo Profinet 2, X2, y la interfaz Profibus DP, que lo denomina X3. De hecho, ahí abajo, como dijimos que este es el modelo 3PNDP, aparecen ahí los tres puertos Profinet y abajito aparece el puerto DP. Después acá aparece el módulo que agregamos al proyecto, que es el DI Digital Input 32, o sea, son 32 entradas y cada una trabaja con 24 volts, como el circuito que habíamos conversado anteriormente, y en este caso son de High Frequency. Siguiente módulo que vamos a instalar es
es este módulo. Físicamente si lo vemos, se ve exactamente igual al módulo anterior. El que está acá, el que estoy levantando, es el que ya instalamos, que es el DI, y el que estoy mostrando acá, este es el DQ. Lo mismo, la misma lógica anterior, se levanta la tapa, debajo de la tapa tengo la bornera, y la bornera también se puede retirar. Y por el costado tengo toda la información asociada al modelo. En este caso, este es un DQ32, también son 32, pero en este caso la sigla DQ corresponde a salida. Las salidas son de 24 volt DC e indica que es 0,5 A. Por lo tanto, es 32 salidas de 24 volt y una corriente de medio amper. Hay que verificar ahí en el manual si es que es medio amper por salida o medio amper en total. No estoy seguro. ¿Ya? Medio amper por salida creo que es mucho. Serían 12 watts por salida por 32, 400 watts. Yo creo que es medio amper entre todas las salidas. Y por lo que es que cada salida entregaba, o sea, no era la entrada. Me La estoy entrada. confundiendo. Claro, la entrada requieren para alimentación 4 o 5 miliamperes, pero la salida depende del módulo. En este caso, habría que ver en el catálogo si ese medio amper que indica acá corresponde a la corriente por salida, cosa que no creo. Yo creo que es la corriente del módulo completo. O sea, que el módulo completo... Yo Sí, creo que dígame. esto que dice usted, porque 400 watts es mucho igual para un PLC, pues, ¿no? Claro, un módulo de estos sí es mucho. Mucha disipación de calor, ¿no? Estas cosas Claro. dejan señales, ¿no? Sí, no da para tanto, ¿ya? Estoy aquí alumbrando con el celular. Ahí ven. Haciendo de todo un poco. Una mano con el celular, la otra con la cámara. Buscando ahí el punto perfecto. Ya. Entonces ahora carguemos este en el programa. Lo buscamos en el catálogo, es un DQ, entonces ya nos estamos metiendo ahí. Vamos a minimizar eso, vamos a tirar eso al lado. Ahí uno mueve en esa zona y lo va arrastrando. Y ahora ya no es un DI, sino que es un... Profe, muestre la pantalla, por favor. Se desconecta cuando pongo la cámara, parece. Entonces, ahora el módulo... Bueno, gracias. Anotamos. Entonces, como le dije, el módulo, para que lo puedan buscar, lo voy a ir anotando acá, es un DQ32 por 24 volt DC. .5 amper y en su versión de alta frecuencia. Ese es el módulo que tenemos. Entonces cerramos los DI, vamos a los DQ y lo buscamos. Aquí en los DQ se fijan que hay bastante más variedad. Los DI, la variedad era cantidad de entrada. Mira, veamos ahí los DI. Los DI, si se fijan, tenemos variedad 16, 32. Y tenemos una entrada
particulares, casi todas son 24 volts DC, y tenemos ahí una entrada para 230 volts. En este caso, este modelo PLC sí dispone de una entrada que podemos ingresar con corriente alterna a 230 volts, que en algunas aplicaciones muy pocas se utiliza ese tipo de entrada. Lo común es tener entrada en bajo voltaje. Entonces, buscamos el módulo. 24 DQ32, ahí tenemos alternativa, 24 DC, y ahí estaría el módulo. Para corroborar después podríamos ver el código de catálogo que está y lo vamos a incorporar. Ya. Entonces ahí está cargado ya. El primero era el DI y el segundo el DQ. Ahí hice un zoom en el proyecto para que se pueda ver un poco mejor. Se fijan, ahí están el módulo de entrada y el módulo de salida. Ahora el siguiente módulo lo voy a pasar directo al catálogo. El siguiente módulo es un módulo de entradas análogas. Es un AI. Que tiene 8 por U y RTD TC y es tipo ST. Tiene toda esa configuración. Lo vamos a buscar acá. Entonces, ahora de nuevo vamos a donde están los módulos. Aquí yo no dispongo en estos momentos de un módulo común, pero existen módulos que son, para el caso de los digitales, si se fijan, hay módulos del tipo que en la mismo slot podríamos tener entradas y salidas. En este caso, el único disponible con esas características es un módulo que tiene 16 entradas y 16 salidas. Que sería un módulo de esos, por ejemplo. Podríamos incorporar un módulo de esos que tiene 16 entradas y salidas. Me equivoqué. Ese módulo lo quiero borrar. Entonces lo que hago ahora, lo marco y con el botón suprimir del teclado, con el botón borrar, ¿está seguro que desea borrar? Bueno, ahí lo retiramos del proyecto. Así que volvemos al catálogo para incorporar el módulo que sí tenemos, el AI. Entonces está el AI y si se fijan hay múltiples versiones. Tenemos uno de 4, 8. El primero dice 4 AU y RTD TC ST, ¿no? Nosotros es el segundo. Lo marcamos y de nuevo lo podríamos instalar en cualquiera de los slots. Así que lo vamos a instalar en el tercer slot. Y ahí quedó el módulo. ¿A alguien se le ocurre qué puede significar todas las letras que están ahí? U, I, RTD, TC. ¿A qué se refiere el fabricante con esos códigos? Primero, esto es un AI, es un módulo para entrada análoga, para entrada de rango. Dijo que ST era estándar. Claro, ST estándar, perfecto. Por lo tanto, digamos, tiene que ver con... Entonces, aquí la U es voltaje, ¿ya? Significa que este módulo puede ser alimentado o va a poder recibir señales de voltaje. ¿Qué voltaje depende? Lo podemos parametrizar después. La I, ya que les dije esa pista, esto está fácil.
¿Qué sería la I? Corriente. Perfecto. Corriente. ¿Y la RTD? También es fácil. Resistencia. La R es, RTD significa Resistor Temperature Detector. Es un detector de temperatura en base a resistencia. La famosa y archiconocida, Termocupla. casi con un 100% de error. Una PT100 o una PT1000. ¿Ya? Por ahí alguien dijo termocupla. La que viene después es la termocupla, ¿cierto? La TC. La TC. La TC es una termocupla tipo R, tipo T, tipo K, tipo J, etc. Habría que ver ahí. Acuérdense la diferencia entre la RTD y la TC. La RTD son resistores, o sea, nosotros sabemos que la resistencia, cuando nosotros aplicamos calor, ¿qué sucede con ellas? Cambian, ¿cierto? Y van a cambiar, lo que cambia es su valor óhmico. Entonces, hay instrumentos que aprovechan ese principio, en este caso fabricados con platino, o algún elemento que se comporte similar al platino, de tal forma de que en función del calor, de las variaciones de temperatura, va a variar la resistencia. Este módulo permite la conexión directa de ellos, sin pasar por un transmisor. ¿Ya? Este módulo es bastante completo, permite conectar señales de voltaje, típica señal 0 a 10 volt o más o menos 10 volt, 0 a 5 volt. Se puede configurar de hecho el rango de entrada. Otra señal que puede ingresar corriente. ¿Qué señales son las típicas de corriente? 420 menos 4. ¿Cómo? Disculpe. 420 miliamperes. 420 y 020. 420 y 0 a 20. Son las architípicas señales de corriente. También permite conectar RTB directamente, sin pasar por transmisor. Y la RTB típica, la PT100 y la PT1000. La PT100 se llama así porque tiene 100 ohm a 0 grados. Y también PT1000, que tiene 1000 ohm a 0 grados. Y básicamente ahí nosotros lo que medimos es resistencia. Si aumenta o disminuye la temperatura, aumenta o disminuye la resistencia de un elemento, que es el sensor. Y las TC, las termocuplas, ¿qué es lo que generan? ¿Variación de resistencia o qué cosa? Una diferencia de voltaje. 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 Perfecto, justamente. Casi todos le chuntaron, no, casi todos sabían. Y la TC lo que genera es voltaje del orden de los milivolts, sí, son pequeñas señales. Entonces ahí todas las particularidades cuando usamos termocupla, llámese lo que son los cables compensados, etcétera, lo que son los cables de colores para cada tipo de termocupla, por eso ahí se usan los tipos con letra y los cables compensados son asociados a cada tipo de termocupla. Y la gracia de este módulo del PLC es que permite la conexión directa. La conexión no es la misma. Si yo conecto señales de voltaje, ocupo algunos terminales. Si conecto señales de corriente, voy a ocupar otros terminales y lo voy a alambrar de otra forma. Por el momento no me quiero detener más acá, lo vemos cuando usemos este módulo, le explico cómo es el alambrado. ¿Ya? Y el último módulo que nos falta, voy a guardar, se guardó, de los que tengo disponible en este momento acá, es un módulo de salidas análogas, para hacer control de salida análoga, y el módulo que tengo disponible, le voy a escribir el nombre por acá, es el AQ. Es el AQ 4 por U y ST. Entonces, lo buscamos en el catálogo. Está AQ. Y tenemos con 2 salidas estándar, con 4 salidas estándar, con 4 salidas high frequency y con 8 salidas HS, que no sé lo que es, pero habría que verlo. Podemos, como les digo, con esos numeritos que están ahí, con ese código, podemos verlo en los catálogos del fabricante y poder tener claro todas las configuraciones.
de nuevo, cuando lo depositamos en el proyecto, lo queda cargado. Y con eso ya tendríamos cargado lo que es el proyecto básico del hardware del PLC. Paso que vamos a hacer ahora, el software TIA no tiene guardado en forma automática. ¿Qué significa? Que en la medida que nosotros vamos incorporando cosas, de vez en cuando tenemos que apretar guardar proyecto. Si no apretamos guardar proyecto, todo este trabajo que hicimos en todo este rato se hubiese perdido. Yo tengo que, cuando guardo proyecto, ahí, hasta ese punto, el trabajo, el archivo queda almacenado, y todo lo que hagamos a posterior, debemos ir guardándolo, o si no, no va a quedar. ¿Ya? Consultas. No. Ya. ¿Cómo queda el PLC armado? Voy a tratar de sacar alguno que tengo por ahí porque... Profe, Dígame. DI y DQ, algo. La D es digital, y la I input, y la Q es la salida. Ah, ya. De los que teníamos ahí, teníamos DI, DQ, AI y AQ. La D como primera letra es digital y la A es analog. Sí, no, sí. Entonces, ¿a dónde se monta el PLC? Se monta en este que está acá, que es el bastidor. Como pieza de aluminio que se ve ahí. Ahí yo tengo, por ejemplo, la fuente ya. Esta es la fuente. La fuente que tiene el cable que va a la red, que viene con este conector. Se conecta aquí. Y ahí queda la fuente. Y como salida... ¿Esa es la fuente para que funcione el PLC o para que funcione el...? Claro, esto es la fuente que podría ser una fuente auxiliar, pero cuando compramos los PLC, compramos la fuente Siemens de fábrica, que es todo este tremendo equipo. Si voy a colocar la CPU al lado para que vean el tamaño, miren. Ahí está la CPU y la fuente. Es un pedazo de fuente en tamaño. Y de potencia tampoco no es menor, es una fuente de 190 watts. Uno de repente comete y lo rompe, así que alguien está queriendo entrar. Voy a moverme ahí, a gritar. Listo. Volvemos. Entonces, aquí está la fuente. ¿Qué es lo que tiene como salida la fuente? La fuente tiene como salida unos terminales que están aquí abajo, ahí, que en esos terminales se conecta esta pieza. Esa es la salida de la fuente. Tiene dos salidas de 24 volts. Y cada salida es como de 5 amperes. 4 amperes cada una. En realidad son 4 porque 24 por 4 96 y 96 por 2 192. Y la fuente es de 190 watts. ¿Se fijan? Y desde esos dos terminales que están ahí, en este caso yo tengo puesto un cablecito por fuera, y de ahí alimento, ahí está la CPU, alimento la CPU. No tiene conexión por slot. La CPU la instalo en este riel que tiene ahí, y la acerco, y ahí queda la CPU. Ahora, la CPU, una vez para poder montarla en el riel, tiene un par de tornillos ahí abajo, y cuando yo ahí atornillo, ahí estoy fijando la pieza al riel. Quedó muy bien atornillada, pero es por la transmisión en vivo. ¿Ya? Ahí está entonces ahora. No, quedó bien suelto. Sí, no me quedó bien puesta la CPU. ¿Ya? Pero ahí estaría ahora lo que es la fuente y la CPU. Ya un PLC armado completo se vería así.
Ahí tenemos la CPU, Digital Input, Digital Output, Análogo Input y Análogo Output, cada uno con sus correspondientes borneras, lo que es la así queda armado el PLC. Ahí, a ver. Ahí sí, porque está al revés. ¿Lo pueden ver ahí mejor? Sí. Claro, entonces, Sí, profe. sí, entonces se fijan, aquí está lo que es la fuente. La fuente lo único que tiene desde el punto de vista externo es este interruptor. Ahí lo voy a encender. Está encendiendo la... Oh, estoy con él. Quedé súper mal ubicado. Estoy en un espacio muy estrecho. Me tomé la mesa del comedor. Así que voy a buscar un espacio más a donde me puedo instalar por ahí para poder quedar mejor. Ya, ahí está. Ahí está un LED de indicación verde que está ok. También tenemos un LED de equipo apagado que es uno naranjo. Y tenemos un LED que se enciende cuando hay falla. Si hubiese un cortocircuito a la entrada, a la salida, y la fuente es capaz de detectarlo y no quemarse, va a prender el LED rojo que está ahí al centro. Después viene, como les digo, la CPU. Y en los menús de la CPU también tenemos unas luces. Se fijan, aquí está parpadeando, hay una luz, no sé si nos alcanza a ver muy bien con la cámara, hay una luz amarilla fija y una luz roja parpadeante. Esa es una señal de error. En este caso, el programa que está cargado en el PLC está con problemas, hay una falla. En la pantalla que está acá, hay un menú, ahí les voy a mandar una aplicación para que lo puedan ver. Y en el caso de las entradas y salidas, tenemos una luz piloto también de cada módulo que está ahí arriba. Y por cada una de las entradas y salidas también tenemos luces que nos van a indicar si está activada o desactivada la entrada o salida correspondiente. ¿Ya? Entonces tenemos una indicación visual. Y esta tapita que está acá está pensado para que nosotros acá podamos colocar podamos retirar eso, por ejemplo, y colocar ahí los nombres. Escribimos ya, aquí es lo que corresponde cada una de las entradas, salidas, y después lo colocamos dentro del... de tal forma que podamos tener ahí una etiqueta, un label en cada una de las entradas y tengamos la información en el PLC. ¿Ya? Así queda armado el PLC. Ahí, por ejemplo, si se fijan, está conectado ya lo que es el cable de red a uno de los puertos. Después de ahí iría a este switch y del switch a todo este otro enredo que tengo acá con los otros PLC y las otras cosas para que podamos hacer algún experimento. La idea a futuro, yo voy a dejar, por ejemplo, encendido este programa que tiene el PLC SIM y varias cosas, y a este computador le voy a dar acceso mediante TeamViewer para que ustedes lo puedan acceder desde su casa, estos computadores. Y cuando estemos trabajando en alguna sesión de laboratorio, ustedes pueden hacer la simulación, me pueden mandar el proyecto acá, yo lo pueda probar acá con el PLC, o ustedes lo prueban en su computador y me lo muestran por Zoom, y de esa forma podamos interactuar para lo que son las pruebas de los programas. Entonces, es como que va a ser
que de cierta forma yo le comparto el escritorio y le doy acceso al hardware y usted lo puede hacer desde su casa, o lo hace 100% simulado a través de la herramienta del PLC Sim, ¿ya? Aquí me quedaron las otras piezas. ¿Qué otra cosa tengo aquí también, por ejemplo? ¿Ya? Una interfaz, una pantalla HDMI. Y si se fijan, es algo similar a lo anterior. Ahí están los códigos, etcétera. Yo les voy a explicar cómo se instala la pantalla. La pantalla, desde el punto de vista de las conexiones, es mucho más simple. ¿De qué disponemos? De un terminal para la alimentación con 24 volts. Dispone de un puerto USB en el que podríamos conectar un teclado, un mouse, y dispone de un puerto de comunicación, un RJ45, para lo que enlazarlo en la red Profinet. Lo que es Profinet usa como estándar RJ45, usa cable de cobre trenzado, ¿sí? De las distintas características que hay. Si quisiéramos hacer algún enlace, por ejemplo, en fibra óptica, tendríamos que usar un convertidor externo para transformar digamos, de cable a fibra, de cable de cobre a fibra. ¿Ya? Eso es referente más o menos a lo que el... Profe, una consulta así generalizada, ¿Sí? SPC que parece... ¿Cómo, Nico? Sí, dígame. ¿Aló? ¿Escucha, no? Sí, sí. ¿Aló? ¿Lo escucho? Que ese PLC que usted está mostrando es el que ocupan generalmente la industria, ¿no? O sea, este PLC es un monstruo, es de alta gama, claro. Tenemos PLC de ultra alta gama, este PLC cuesta, no sé, $8.000 más o menos, así como está aquí, con esta configuración. ¿Ya? Tenemos de estos perfecto. PLC, tengo unos PLC intermedios, unos 300, y unos PLC básicos que son los 1200. Entonces, Ya. este es un top de línea. Ya. Era esa la duda, profe, si las industrias estaban ocupando esos PLC. Sí, de hecho esto es lo último que están instalando las industrias, reemplazan los equipos viejos por esto. Pero nos vamos a encontrar de todo, nos vamos a encontrar de este fabricante, de otros fabricantes. Ahí, por ejemplo, están los módulos que estaba mostrando recién. Y algunas cosas que vamos a aprender son particulares para este equipo. Es como cuando usted aprende a programar algún micro, usted aprende a usar un software, pero usted ya tiene claro que hay que ver el tema de las configuraciones de pin, que tiene que ver cómo se usa el software, cómo se compila. Hay ciertos procesos, digamos, desde el punto de vista del manejo del software, que cuando usted cambia a otro software son los mismos. En el caso de los PLC es algo parecido. Nosotros vamos a trabajar con este PLC, yo les voy a enseñar a usar esta herramienta, con estas conexiones, y después usted podría trabajar con Schneider, que trabaja con un software que se llama el Sumub. Y cuando usted se enfrenta a Sumub, es muy parecido, también tiene que hacer una carga del hardware, colocar los dispositivos, ver los catálogos, ir armando el proyecto y después sobre el proyecto configurar la red, cargar la herramienta, pero a lo mejor el botón para compilar claramente está en otro lado, las herramientas se escriben de otra forma, o se hace otra secuencia. Pero eso ya es parte del manejo de cada una de las herramientas que nos puede tocar trabajar. Ya nosotros para este ramo usamos estos equipos que, como les digo, la universidad es un esfuerzo importante para poder tenerlo a disposición, y ahora el esfuerzo lo estoy haciendo yo para poder tenerlo aquí en la casa y que lo pueden usar ustedes a distancia, esperando que podamos ya optimistamente en fines de junio, julio y agosto poder hacer las sesiones en el laboratorio. Caso contrario, si es que no hubiese ninguna sesión de laboratorio, estaríamos viendo alguna posibilidad de, en el segundo semestre, hacer algunas sesiones prácticas de laboratorio, ¿ya? Para que podamos completar el curso de buena forma. Ese tema lo tenemos que ver, pero como depende del departamento, lo podríamos hacer así para tener la disposición del laboratorio para el segundo semestre, si es que nos quedara algo pendiente. ¿Ya? Entonces, con eso ya armamos. ¿Sí? ¿Usted podría dar el código del HMI para ver
para jugar un rato con el programa. Claro, la HMI, veamos ahora cómo se carga la HMI. Ya, entonces voy a borrar lo que está ahí, vamos a guardar. La pantalla igual, profe, por favor. Ya. Entonces, ya, ahí quedamos con el proyecto, lo que es el hardware del PLC. Y ahí está. Entonces, vamos a ir ahora a la parte izquierda, a donde está el árbol del proyecto. En el árbol del proyecto, si se fijan, arriba aparece el nombre, dice ejemplo clase 2104020, agregar dispositivo, después dice dispositivo IR, y después hacia abajo, ahí recién aparece el PLC. Yo le podría, ahí, en esa parte, yo podría cambiar nombre al equipo y poner PLC. O ya, de nuevo, que no se veía la pantalla. Entonces acá, en el árbol del proyecto, lo primero que aparece, ejemplo clase, el nombre del proyecto completo, después dice agregar dispositivo, ahí vamos a presionar para agregar la pantalla, después abajo dice dispositivo y redes, en ese punto en lo que vamos a tener acceso a la configuración de las redes, aunque lo podemos también acceder desde otra forma, y después ahí aparece el PLC Siemens, generalmente va a aparecer así, eso es lo que nosotros vamos a ver. Si nosotros, aquí yo le cambié el nombre, le puse Siemens 1. Ahí para eso, botón derecho, cambiar nombre o directamente sobre el teclado F2, o si presiona ahí, creo que también, no, ahí, y con eso le puede cambiar el nombre. Cuando presionamos y se abre esa pestaña, aparecen todas las herramientas o funcionalidades que están asociadas a ese equipo. Ahora, vamos a agregar lo que es la pantalla. Entonces vamos donde dice aquí, agregar dispositivo, y volvemos a la pantalla inicial, que si se recuerdan fue la que nos apareció cuando estábamos recién, cargamos el proyecto y después nos pedía agregar un dispositivo. Según el proyecto que nosotros queramos hacer, acá podríamos agregar otro PLC o más de un PLC o más de una pantalla. En este caso particular vamos a agregar una pantalla, ¿ya? Si vamos a trabajar con la pantalla que yo tengo acá, en la pantalla física, nosotros cargamos acá este modelo. Lo voy a anotar en forma completa ahí para que lo puedan ver. Ya. Esa es la pantalla que vamos a usar nosotros. Entonces, ¿cierto? Primero acá. Después ahí lo que es el Basic Panel. Y acá, ese modelo. Esa es la pantalla que está disponible. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí si se fijan, el mismo modelo de pantalla está aquí arriba y está abajo. La diferencia, si alcanzan a ver en el dibujo, es que en este formato la pantalla tiene una disposición horizontal, y al presionar acá podemos usar la pantalla en una disposición vertical, si es que quisiéramos que las imágenes y lo que estamos representando lo trabajen de esa forma el operador. Y la otra diferencia que hay en ambos casos, si se fijan en la descripción que aparece acá abajo, ahora la primera que está ahí, que no es la que tenemos nosotros, dice pantalla de 7 pulgadas, una pantalla de matriz activa, de transistor de 800 por 400
80 píxeles. Dice que tiene 64 kilocolores, 64.000 colores. Tiene manejo táctil o con teclado. Tiene 8 teclas de función que son configurables. Tiene un puerto Profibus DP. Entonces, el modelo de arriba solamente permite la comunicación por Profibus DP y tiene un puerto USB. En el caso de la de abajo, nos permite la comunicación con Profinet. Por eso es que la que nosotros es 100% compatible. Por eso escogimos ese modelo en particular y no el otro modelo. Es porque digamos que esa pantalla tiene Profinet, que sería el, para que así la podamos enlazar con el PLC. ¿Ya? Ahora, Profe, dígame. una consulta. Ahí la versión de la pantalla no influye en nada. Ya, buena pregunta, se me había pasado. Si vemos la versión, dice 13.0, un montón de 13, 13.01. Las versiones de la pantalla tienen que ver con la versión del software TIA que estemos usando. En este caso, si yo selecciono versión 13, yo debería usar esta pantalla en el software TIA versión 13. Si yo selecciono después la que dice ahí 13.01, debería usarlo en el software TIA versión 13, Servipack 1, actualización 1. En el caso particular de nosotros, debemos usar esa, la versión 14 del TIA, Servipack 01. A eso se refiere la versión. Tiene que ver con, porque como la pantalla, al fin y al cabo, nosotros vamos a usar herramientas sobre la pantalla para diseñarla, o valga la redundancia, las imágenes que vamos a usar. Las herramientas varían entre versiones. No tienen todos los TIA, en la medida que van avanzando, van agregando nuevas funciones para poder usarlo en la pantalla. Entonces, lo correcto es que seleccionemos la versión que tenemos en el TIA. Pero yo podría programar una pantalla de versión 13, sí, si yo quisiera la pantalla manejarla en una versión 13, lo puedo hacer. ¿Ya? Lo podría hacer. ¿Qué va a pasar ahí? Si mi pantalla actual tiene versión 14.01 y yo, por ejemplo, por error o por, digamos, mi intención, la cambio a versión 13, cuando yo me conecte a la pantalla, lo primero que va a suceder es que no voy a cargar directamente mi proyecto. Lo primero que va a hacer el programa es cambiarle el sistema operativo a la pantalla. Y si tenía la 14, lo que va a hacer es instalar primero el sistema operativo 13 de la pantalla y después de haber instalado el sistema operativo, recién va a instalar o va a cargar mi archivo de proyecto. Por lo cual, fácilmente son muchos minutos de tiempo en que cambia el sistema operativo de la pantalla. Y si lo voy a estar haciendo constantemente, no tiene mayor sentido. Ahora, si por estándar se usa un modelo, habría que hacerlo así, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es dejarlo en la versión 14.0.1.0 para tener todo en la misma versión, tanto el TIA como la pantalla, como el sistema operativo de la pantalla, ya todo en la versión 14.0.1.0. Así que esa sería nuestra versión a instalar. Si a usted le aparece cualquiera de esas, la vamos a aprovechar de dejar ahí almacenado, que la versión que necesitamos instalar es justamente, y esa versión tiene relación con que sea el TIA 14 versión SP1. ¿Ya? Muy buena la pregunta. Yo todos estos dibujos que estoy haciendo los estoy guardando y también los voy a subir al aula, junto con la grabación. Ahora le damos clic en aceptar. Esperamos pacientemente. Y apareció la ventana de configuración de la pantalla. Esta ventana tiene múltiples opciones, nos permite cargar algunas planillas predefinidas,
pero en este caso nosotros no vamos a usar la planilla predefinida. La planilla tiene como una estructura de imágenes, alarma, botones, etcétera. Dentro de esta planilla predefinida, sí lo que vamos a usar es que acá, a donde dice selección de PLC, vamos a presionar Siemens. ¿Ya? ¿Se fijan? Y cuando hacemos eso, la pantalla queda enlazada al PLC que se llama así, Siemens 1. Si yo tuviese, por ejemplo, tuviese más de un PLC, yo aquí podría seleccionar a cuál PLC quiero enlazar la pantalla. Si no lo hago ahora, yo podría poner cancelar y no hacer nada. Si yo no hago eso, no importa, lo puedo hacer todo lo que está en este ayudante, lo puedo hacer después dentro del programa. Por el momento solamente vamos a hacer eso, vamos a enlazar la pantalla al PLC y posteriormente presionamos finalizar. Nuevamente esperamos con paciencia. Ya, entonces ahora en el árbol del proyecto, si se fijan, apareció un segundo dispositivo. Está el PLC Siemens e inmediatamente hacia abajo está la pantalla HMI 1. Cada uno de ellos con sus submenús correspondientes. En el caso de la pantalla, dependiendo de los píxeles que tenga, se ve de una forma u otra. Entonces, acá en el zoom, hay un zoom que es muy interesante, que se llama, están los típicos zoom por porcentaje, 100, 125, 150, etcétera. Pero hay un zoom que se llama ajustar a la pantalla. ¿Y qué es lo que hace? Si yo minimizo o maximizo el tamaño de la pantalla, siempre se ve ahí se ve la pantalla completa, por decirlo de alguna forma. La pantalla, ¿qué decía desde el punto de vista de su tamaño? Decía que tiene 800 por 480 píxeles. Significa que desde ahí hasta acá, esto es de 480 píxeles, y desde acá hasta acá es de 800 píxeles, siendo ese punto de ahí el punto que tiene coordenada 0,0. Este punto de acá tendría las coordenadas 800,480. Y ahí yo me voy moviendo en un plano, digamos, cartesiano X para lo que es el manejo de la pantalla. Entonces existen herramientas como de dibujo automatizado o de dar animaciones, de poder mover un elemento dentro de la pantalla, y cuando hablemos de las coordenadas y del tamaño de la pantalla nos vamos a referir básicamente a eso. Los botones multifunción son los que están abajo, desde F1 a F8. Esos son botones disponibles en el PLC, o sea, en la pantalla, disculpen, y esos botones se pueden configurar de múltiples formas. Podrían ser botones que sean comunes para todas las pantallas, para todas las imágenes. Podrían ser botones que funcionen en alguna imagen en particular, etcétera. Como les dije, ya cargamos el PLC, cargamos el HMI, y lo siguiente que vamos a hacer es guardar proyecto. Ahí con eso, ¿a dónde se guarda el proyecto? Podríamos nosotros ir a guardar como. Eso lo seteamos en la primera parte del proyecto, si se acuerdan. Nosotros lo fuimos guardando en una ruta especificada. En este caso, yo lo estoy guardando en mi carpeta compartida, como les dije, de OneDrive, ¿ya? Y cuando yo guardo se fijan ahí, aparece con el nombre del proyecto. Lo que guarda no es un archivo, guarda una carpeta. Y dentro de esa carpeta se generan todos estos otros documentos. Por ejemplo, que se llama ejemplo, clase 2104-2020, sería el archivo, entre comillas, ejecutable del proyecto. Yo cuando hago clic ahí, levanto el proyecto en TIA, y según lo que yo tenga cargado en mi proyecto, va a guardar o va a abrir alguna de esas carpetas. Existe otra opción de guardar el proyecto, que cuando yo les pida que ustedes me envíen el proyecto
por ejemplo, para revisarlo ante un problema, no, profesor, le envío el proyecto para que usted lo corra acá, ya yo lo cargo en el PLC y lo corro, por ejemplo. Ahí ustedes se van a ir, en vez de guardar como, se van a proyecto y presionan archivar. Cuando presionamos archivar el proyecto, de nuevo le damos un nombre y la ruta, que va a ser la misma, y colocamos, por ejemplo, podríamos agregar fecha y hora, archivar. Archivar lo que hace, ahora genera un formato especial, que es un archivo comprimido, archivado, que todo el proyecto, que era múltiples carpetas, lo guarda en un puro archivo, de tal forma que sea fácil de transmitir. Ustedes saben que si yo quiero adjuntarlo en un correo, por ejemplo, no puedo adjuntar una carpeta que tiene archivos sueltos, tengo que adjuntar un archivo. En este caso, al hacer esto, el proyecto completo se transforma en un archivo. Cuando yo quiera abrir ese archivo, lo que debo hacer, me voy a donde mismo que dice proyecto y presiono desarchivar. Me dice, ¿desea desarchivar un proyecto guardado? Sí, lo primero que hace, cerró todo el proyecto que teníamos, y si se fijan ahora, aquí me aparece el, vamos a agrandar un poquito ahí. Aparece el proyecto que estamos trabajando, que es ese. Dice ejemplo clase 210420 y después más encima le agregué la fecha. Cuando presiono, ahí está la fecha que se modificó, que es el 2104-2020, abrir, y ahí lo descomprime y lo vuelve a transformar en las carpetas que están, y después de que lo descomprime, expande el proyecto, lo abre en el software TIA. ¿Ya? Por hoy día, entonces por hoy día estaríamos cerrando la clase. Mañana voy a estar igual como la semana anterior por el aula, por el chat, para alguna consulta. También va a estar Rubén. Y nos vemos ya la próxima semana. Les voy a subir tanto lo que es el programa como las imágenes, las ventanas que hemos capturado al aula para que lo puedan acceder.